martes 1 de septiembre, en una nueva composición, cambios, actitudes, reestructuraciones, planteamientos nuevos y una serie de elementos para que podamos cumplir cabalmente nosotros como senadores de la República, como integrantes del Congreso, con nuestra tarea de manera adecuada, de manera puntual. Es una situación muy difícil para el país. Vamos a hablar entonces de estos temas del compañero Francisco Javier Castellón Fonseca, que es el nuevo coordinador del área económica de la mesa directiva de nuestro grupo parlamentario. Rápidamente, que las medidas que está planteando el secretario de Hacienda se reduce a la vieja fórmula de incrementar los ingresos y reducir los gastos. Es evidente. E incluso la fórmula que plantea la OCDE para salvar de la crisis al gobierno mexicano es mayor deuda, es decir, mayor déficit, es aplicar los recortes a los gastos federales y es incrementar los impuestos. Esa es la fórmula para salir de una crisis como la que actualmente vivimos. El gran problema es que en un país tan desigual como el nuestro, donde hay más de 50 millones de pobres, incrementar los impuestos no sería ni con mucho una buena medida ni en lo social ni en lo económico. Es evidente que ante la reducción del ingreso de la mayor parte de la población, incrementar los impuestos a esa parte de la población no sería ni siquiera una buena medida económica. Sí lo es lo que dijo el senador Silvano Aureoles, el revisar la estructura impositiva, sobre todo a los grandes oligopolios de este país. Yo creo que esa debe ser una de las medidas que deba aplicar la Secretaría de Hacienda en este nuevo año fiscal. En el otro sentido es en el asunto de los recortes. Todos sabemos que desde el año 2000 se han incrementado los gastos personales y los gastos no programables, sino los gastos que tienen que ver con el pago de asesores, con la operación del gobierno federal de una manera prácticamente logarítmica, ni siquiera geométrica. Es importante la revisión que haga el gobierno federal de dichos gastos sin que, también lo comenta el senador Aureoles, sin que se afecten las áreas prioritarias de salud, de educación y de abatimiento de la pobreza. Y por último, el asunto del déficit. Creo que el manejo del déficit, porque México es uno de los países que no tiene un alto déficit en su déficit público, sería una de las expectativas mejor manejadas si ese déficit se destina fundamentalmente a gasto productivo que pueda multiplicar la inversión en nuestro país. Un buen manejo del déficit puede finalmente atenuar las condiciones de la crisis con gastos con recortes muy claramente definidos en la administración pública y con la revisión de la estructura fiscal que actualmente tenemos. En el PRD tenemos muy claro que para salir de esta necesitamos ese acuerdo nacional para la protección del empleo y para el incremento de la inversión productiva, y que solamente con la concertación de todos los actores podemos sacar al país adelante de esta crisis. El país sí soporta un déficit, porque es uno de los países de la OCDE que menos déficit tiene, el déficit fiscal. 100.000 millones de pesos significa aproximadamente un 1% del Producto Interno Bruto, lo cual es manejable en una perspectiva económica, siempre y cuando este recurso se destine fundamentalmente a proyectos productivos y no solamente a tapar un déficit fiscal en gasto programable que no tendría ningún caso de incrementar el déficit. O sea, más bien ahí tendría que ser un recorte. Si el gobierno está dispuesto a gastar el posible endeudamiento incrementando el déficit público, entonces debe hacerlo solamente en inversión productiva, en inversión en infraestructura, fundamentalmente, que es lo que generaría un mayor ingreso. Y segundo, creo que incrementar disminuir los subsidios en el caso de las gasolinas
y en el caso de la energía eléctrica sería una medida draconiana del gobierno federal. ¿Por qué draconiana? Es como si a alguien le duele la cabeza y le tienes que cortarla para que ya no le duela. Cada vez más hay problemas, sobre todo en zonas cálidas, ahí sí, de movilizaciones sociales en contra de las altas tarifas de la energía eléctrica. En nuestro país se ha incrementado, como en el mundo, las temperaturas y ya hay incluso gente detenida y presa y procesada por protestar en contra de las altas tarifas eléctricas en Tabasco, en Campeche, en Nayarit, en Sinaloa. Han estado protestando por las altas tarifas eléctricas. Creo que el gobierno debe de pensar 2 veces en incrementar el costo de los servicios, porque sería, al igual que el incremento de los impuestos de base grande como el IVA, sería realmente una medida económica que ocasionaría mucho descontento social. Nosotros haremos todo lo posible, incluyendo, yo no sé si candados, porque finalmente son precios y tarifas de los servicios públicos, pero incluyendo todos los argumentos económicos que nos planteé, cuál sería la viabilidad económica y social de una medida como esta. Yo creo que económicamente lo pueden hacer, pero socialmente tendrá un costo muy grande. Yo creo que debe de mantenerse, al menos los precios de las tarifas de servicios públicos, como una aportación al ingreso de la gente, debe mantenerse estáticos, al menos durante este año. El subsidio, así es.